Seguramente muchos de vosotros penséis que para reparar maquinaria hace falta un montón de herramientas y un montón de recursos. En este vídeo vamos a organizar todos los tipos de herramientas que vas a necesitar si quieres meterte en el mundo de la maquinaria. Para ello la vamos a organizar desde las cosas más simples y económicas a las más profesionales y caras. Como veis, hay cosas un poco peculiares que creo que os van a llamar bastante la atención y que es importante que conozcáis si os vais a dedicar al mundo de la mecánica industrial. Hay algunas herramientas que tenemos muy interiorizadas que hacen falta sí o sí para reparar este tipo de maquinaria, que realmente no hacen falta. Y os voy a ir dando varios ejemplos de maquinaria que pensáis que es muy necesaria, herramienta muy necesaria, pero que en verdad os podéis apañar sin usarla, que es literalmente lo que nosotros hacemos. Así que, para ejemplo, un botón. También vamos a aprovechar el vídeo para mostraros útiles caseros que hemos hecho nosotros mismos, y os explicaré un poquito de ellos, y los vamos a comparar con útiles hechos en fábrica. En este vídeo vamos a hablar sobre la herramienta, pero hay algo mucho más importante que la herramienta, sin lo cual no podéis hacer absolutamente nada. Y es que mucha gente a la hora de abrir un taller de este tipo comete exactamente este mismo error. Es no pensar en el repuesto. Conseguir el repuesto en el mundo de la maquinaria es mucho más difícil que en el mundo del automóvil. Para un coche es tan fácil como conocer el número de matrícula, ir a cualquier tienda de repuestos de tu ciudad y comprar el repuesto que necesites. En la maquinaria las cosas funcionan de una forma muy distinta y que seguramente nunca nadie te haya explicado. Pero no os preocupéis, porque gracias a los chicos de Friday Parts vamos a poder hacer esto sin ningún tipo de problema. Os explico cuáles son las dificultades. Lo primero, muchas de las marcas se protegen a sí mismas ofreciendo sobrecoste en los productos para obligarte a pasar por el taller oficial. Tiendas que si venden multimarca solo venden a aquellos talleres especializados. Además de todos estos problemas, simplemente para encontrar quién te venda el producto existe otro problema. Los buscadores de las propias marcas funcionan por la referencia. Y encontrar despiece de maquinaria, creerme que es muy complicado. Muchas de ellas están hasta desaparecidas. Y en esto destaca Friday Parts. Solo con el buscador, poniendo el nombre y lo que estáis buscando, vais a poder encontrar muchos de los productos que necesitéis, sin necesidad de saber la referencia del producto. En resumen, gracias a Friday Parts vais a poder comprar el repuesto vosotros mismos, sin la necesidad de pasar o por un taller oficial o pagar un sobrecosto. Lo primero, obviamente, es la caja de herramientas. Sin esto no vais a ningún lado. Y con esto posiblemente podéis hacer el 80% de los trabajos fácilmente. Muchos pensaréis por qué usa semejante caja con lo que pesa y además lo impráctica que es, ¿no? Que las cosas van totalmente desordenadas. Por mucho que las intentes ordenar, terminan juntándose y demás. Bueno, esto tiene su porqué. Fijaros que la caja está hecha una porquería. Está repintada, algunos de los remaches ya están con tornillos, está totalmente machacada, está incluso hasta soldada. La explicación es exactamente esa. Esta caja es muy reparable. Si lleváis cajas de plástico o de tela, las de tela se van a empapar y las de plástico siempre terminan por partirse. Sin embargo, las metálicas, además al ser sencillas, ser solo cajones, pues son muy reparables. Y os aseguro que os la van a pisar máquinas, la van a atropellar coches, se os van a caer con toda la herramienta, con lo cual pesa mucho y al caerse con toda la herramienta ella misma se va a romper. Vais a ir en la furgoneta, en el vehículo que uséis, va a rodar una pieza y la va a aplastar. Entonces, esta caja es muy sencilla, es económica y la podéis reparar vosotros mismos. Bueno, obviamente os tengo que enseñar lo que hay adentro, pero os voy a hacer un pequeño resumen porque llevo demasiadas cosas. El otro día la pesé y estaba en torno a los 17 kilos. En medio llevamos herramienta grande. Los laterales, llaves Allen, llaves planas, llaves de tubo, destornilladores. Más o menos esa es la organización que tratamos de usar. Al final, los maletines que llevan sus organizadores o separadores, vas con prisa y termina todo desajustado y encima, como están los separadores, no caben las cosas y termina siendo con la herramienta abierta. Entonces, si no sois muy organizados, esto. Indispensable, las más importantes de toda la maleta. Llaves planas. Os recomiendo que las compréis abiertas, ¿vale? No uséis mixtas. Podéis comprarlas lo que os guste, pero al final mi recomendación es que llevéis abiertas porque esta os da dos números, 20 y 22, y si compráis cerradas es un solo número, vais a tener que llevar más peso en la maleta. Esta es la 13 y es 13 por los dos lados. Exceptuando esta, justo esta, es la que sí que tenéis que tener mixta, cerrada. Es muy práctica. De hecho, sin exagerar, es mi llave favorita. Vale, pero ¿qué llaves planas necesitamos? Pues del número 8, incluso puedes llevar un poco menos, pero bueno, del número 8 hasta el número 30-32. Eso es lo que os recomiendo. De las llaves planas os recomiendo que tengáis duplicadas. Como seguramente nos toque trabajar o con tubos o con hidráulica, necesitaremos llaves dobles para sujetar los racores. ¿Qué llaves dobles sí o sí nos puede faltar? 20-22, 18-19 y 12-13. Bueno, esta es la conocida llave francesa, inglesa. Decidme cómo le llamáis vosotros. Yo le llamo inglesa. Lo importante al final es entendernos. Esta llave tan odiada es la solución a todos vuestros problemas. Porque si a partir de la 22 las llaves empiezan a ser mucho más caras, esta os puede suplir. Al final son números que no vais a usar de forma tan recurrente. Y si compráis una buena, una de calidad, os va a servir para coger hasta la 30-32. Incluso esta creo que llega hasta el 36. Entonces,
Con esto vais a suplir mucho. Dos cosas vais a suplir. Con una llave inglesa podemos evitar tener llaves dobles quitando las que os he dicho, ¿vale? Porque esta, al tener el perfil tan grande, muchas veces nos va a encajar en racorería. Entonces, lo recomendable es que tengáis sí o sí por lo menos esas. Pero para el resto os puede sacar muchísimo del apuro esta. Yo llevo dos llaves inglesas. Esta con puntas finas y que me permite coger números más pequeños. Incluso os estoy mintiendo porque realmente llevo tres. Llevo esta para números muy pequeños. Pero estas dos, esta es muy práctica porque es finita. Os recomiendo que si no hacéis mucho el bestia, os busquéis una de estas porque por el tamaño y por las puntas, de verdad que os saca de muchísimos apuros. Fijaros, por ejemplo, que esto es una 30-32, que es un número ya bastante grande. Ya este racor no me da. Pero la llave inglesa pues me saca del apuro. Pues va a venir muy bien. Y además, como es para números grandes, no vas a tener el problema de que no te quepa, de que se te queden finos los racores, porque como son números grandes de racores, pues la llave va a coincidir bien. Y por último, ya para los codos, test, etcétera, viene muy bien para sujetarlos. Puedes sujetar de uno de los bordes, que de hecho están pensados para eso. Tranquilos que no os voy a mostrar toda la herramienta. Lo que son típicos juegos de llave Allen, llave Torx, todo eso doy por hecho que lo entendéis, que tenéis que llevarlo. Esos son los fijos, pero dentro de esos fijos hay unas cosas que no os pueden faltar. Y por ejemplo, esta es una de ellas. 3 martillos, os recomiendo 100% llevar 3 martillos. Podríais convertir este en uno, comprando uno de un tamaño medio entre los dos, pero este os va a hacer falta sí o sí, con topes de nylon, para evitar dañar los ejes, etcétera. Siempre que queréis golpear algo que se puede dañar, este va a ser muy práctico. Un martillo pequeño para botadores y cosas que no tengáis que hacer mucho el bestia y tengáis que ser más precisos, y uno grande para hacer el bestia. Os muestro algunas particularidades dentro de lo que es el genérico, que me parecen muy importantes, como puede ser un destornillador plano que os puede servir tanto de cincel como para hacer palanca. Alicates de puntas que no pueden faltar, estos tendréis que llevar de varios tamaños. Varios alicates, el alicate normal y corriente, picoloro y pinza de presión. Esta va a ser muy útil para evitar daros golpes a la hora de coger los ejes. Varios destornilladores, eso es lo que os guste, siempre un plano y uno de estrella, en 2 tamaños por lo menos. Y a mí me gusta mucho este, tanto para los tornillos de los motores como para las bridas. Es muy práctico y muy rápido para poder sacar tornillos rápido y en sitios un poco complicados. Obviamente unas tijeras, un destornillador de electrónico muy chiquitito para detalles y para limpiar los tornillos muchas veces lo vais a usar. Ya sabéis que yo muchas veces os voy a decir cosas que no tenéis que hacer, pero yo os la digo porque las hago. Por último, esta que es muy importante, una llave Allen de 4. Muchas veces hay mucha profundidad y tiene que entrar la llave Allen hasta muy abajo, y esta tipo T os va a ser muy práctica, ya que por los dos lados es bastante profunda, os permite hacer mucha palanca y os hace manejaros muy rápido con el manual que tiene arriba. Otra de mis favoritas, que es esta 18-19 acodada, que os va a servir tanto para hacer palanca, ya sabéis el truco, coger la llave así, coger la otra llave, y sé que esta palanca a muchos nos gusta porque deforma un poco las llaves, pero os permite muchos ángulos. ¿Veis? Como según la vamos poniendo, se os evita llevar un tubo. Para terminar con la herramienta de mano, lo que nos queda ya es lo último, que son botadores de varios tamaños tendréis que tener. Botadores que son ejes aprovechados, ni siquiera os tenéis que gastar dinero en esto. De las propias máquinas que vayáis desmontando, los guardáis los viejos para tirar y los usáis para mover ejes. Y obviamente llaves de tubo. Estas a mí me parecen bastante importantes. Es verdad que si tenéis lo más común en un taller, es decir, lo que seguramente tengáis todos y que es bastante necesario, es un juego rápido. Volvemos a la misma, si os fijáis es de metal toda la caja. Las piezas del juego rápido pues las vamos sustituyendo, cuando se rompen, se pierden, las vamos cambiando. Pero la caja tiene más años que todo el kit en sí. ¿Por qué? Porque es de metal. Y eso es muy importante, que tratéis de comprar una caja buena de metal para que la tengáis para toda la vida. Y luego, en juego rápido recomiendo que empecéis por lo menos con uno de media, que es la medida más estándar. Si necesitáis algo más grande o algún vaso puntual, podría ser. Este es demasiado, pero para que lo entendáis. Pero imaginaros que tendríamos que usar, por lo que fuese, un vaso más grande. Venden adaptadores. Tenéis adaptadores para pasar de media a 3/4, a lo que sea. Con un manual fijo, la carraca no le metáis uno de los grandes, que la podéis romper. Pero con un buen manual fijo, que además es más económico si lo rompes, pues te puedes mover con medidas más grandes, como esta, digamos, y una palanca. Un ejemplo de economizar es esto.
Y dijéis, es una hoja de sierra normal y corriente. Esto os sirve para arreglar roscas perfectamente. Se quedan súper bien. Ahora os pongo por aquí un vídeo donde veis cómo la reparamos. Entonces, esto que no ocupa nada y que es súper económico, lo echáis a la caja de herramientas y lleváis un reparador de roscas súper práctico. Ahora que ya hemos visto toda la herramienta que cabe dentro de la caja de herramientas, vamos a ver las dos herramientas que posiblemente sean más grandes dentro de nuestro kit. Sí, sorprendentemente, aunque no os lo esperéis, esta es una de las cosas más útiles del taller. Y no tanto por el uso habitual, que es el de rectificar metales, golpear ejes, etcétera. No, la usamos un montón para lo siguiente. Para que lo entendáis, puedo usar de ejemplo esta rueda. Si colocamos la porra aquí, los impactos que demos va a recibirlos la porra y no se nos va a mover la rueda. Necesitaremos un compañero que nos sujete fuerte la porra para poder golpear los ejes y tanto o no dañar la máquina que estamos reparando o poder hacer la fuerza suficiente y no perder el tiempo golpeando con el martillo mientras la pieza se va. La segunda herramienta más grande que posiblemente necesitéis es la llave de perro. Es verdad que no necesitáis una tan grande como esta. Este es el caso extremo. De hecho, muchas veces hemos ido a buscar más grande que estas y no hemos encontrado. Entonces, no hace falta tanto. Pero una de estas sí. Estas las podéis encontrar tanto en aluminio, que son más livianas pero menos resistentes. Ya veis que esta está un poco cóncava. Y en hierro, como la que hemos visto antes, que es más resistente pero pesan bastante más. Lo que os voy a decir está un poco mal y mucha gente se enfadaría conmigo. Pero si no tenéis dinero para comprar herramienta grande, ¿vale? Esta vale una pasta. O sea, esta vale más que esta. Y como esta tenemos varios números. Si estáis empezando o si es para vosotros, podéis usar la llave de perro como sustituto de esta llave. No es lo mejor, tener cuidado, tratar de no hacer el bestia, tratar de encajar bien los dientes para evitar dañar las caras de los hexágonos, pero esta os puede sacar de más de un apuro. Al final, no es común que andes con un 55. No te van a tocar tuercas tan grandes. Si te tocan de forma habitual, tendrás que comprártela, obviamente. Incluso he visto a gente que se las hace con chapa y corte, puedes hacerlas. Es verdad que pierden fuerza, pero bueno, cuando la rompas, la rehaces y listo. Ya que he sacado esta, os voy a mostrar aquellos mastodontes que pueden llegar a hacer falta y sobre todo por curiosidad, porque supongo que las cosas grandes a todos nos gustan. Estas son algunas de las cosas más grandes que podemos llegar a utilizar. Por ejemplo, esta llave de carraca que me gustó un montón. Esta 55 sí que es bastante práctica. Estas dos son las que más usamos, por eso os he traído estas dos. Un sargento grande es muy impráctico. Para algún uso puede tener, pero la verdad que no es algo que usemos de forma habitual. Pero esto, que lo podéis tener todos, esto te convierte cualquier herramienta en una llave grande. No tanto como eso, tener cuidado porque podéis romper las herramientas, pero al final la ley de la palanca no falla. Este tamaño es el Preto / sargento que os recomiendo, ¿vale? Obviamente, si puedes tener pequeños y grandes, lo mejor. Pero si te toca comprar uno y solo puedes comprar un tamaño o no te da la economía para más, este tamaño me parece bastante correcto. Con este solemos dar para todo. Casi todos los trabajos que hacemos salimos al paso con este. Este tiene en torno a unos 51 centímetros. Vamos a por las herramientas de corte. Lo voy a hacer lo más rápido posible porque podríamos extendernos un montón, pero os voy a dar las dos únicas que creo que necesitáis sí o sí. Y obviamente los EPIs, tanto guantes como gafas o protector. Amoladora o radial. Siempre con seguro, ¿vale? Con un guarda de seguridad. Siempre, no uséis una amoladora sin esto, de verdad. Discos de lija, discos de corte y discos de comer. Listo. Otro que no puede fallar y que no puede faltar, taladro. Si podéis comprar uno con percusión, uno percutor, es decir, que nos sirva también para cemento, sí, para cemento. Si sois mecánicos industriales, algo de trabajo de albañil vais a tener que saber hacer, porque muchas de las máquinas van enganchadas al suelo, van taladradas en el mismo suelo. Y con esas dos, radial y taladro, tenéis prácticamente toda la herramienta eléctrica que necesitáis. Obviamente luego podéis tener una llave de impacto, un montón de cosas que podéis ir agregando según vayáis creciendo. Esta no es herramienta eléctrica como tal, pero la voy a meter en el mismo grupo. La pinza amperimétrica. Os recomiendo una pinza, no un multímetro, porque con esta vais a poder calcular voltajes básicos, intensidades. Es verdad que no vais a tener resistencias, etcétera, pero es muy sencilla de usar y cualquiera de vosotros la va a saber usar. Alterna, continua, continuidad. Valores de resistencia no son muy óptimos, pero también nos sirve. Y valores de intensidad. Y luego la pinza, que es muy práctica porque la colocas en un cable y te da el valor de intensidad. Muy fácil de usar y muy polivalente. Y algo que tampoco puede faltar es una pinza de crimpar. Sirve para meter los terminales aquí, cerramos, los aplasta y nos lo prensa. ¿Que no tenéis dinero para comprar o no podéis empezar por una de estas? Podéis ser algo más sencillito, estas son muy económicas. Yo os recomiendo siempre que compréis la de muelle.
ya que el resultado final es mucho mejor que con estas. Esta probablemente sea mi parte favorita de todo el vídeo, son los útiles. ¿Por qué os digo que es mi parte favorita? Porque cualquier cosa que tenéis en el taller es susceptible de convertirse en un útil. Y ahora vamos a ir viendo algunos de estos útiles y os explico para qué los usamos. Lo primero, ¿qué es un útil? Un útil es aquella herramienta que desarrollamos nosotros, ya sea en el taller o una empresa, para realizar un procedimiento en concreto. Es decir, si queremos extraer un rodamiento colocado en un sitio concreto, que no podamos golpear, por ejemplo, usaremos un extractor de rodamientos. Si tenemos un rodamiento en el eje de un motor, usaremos un extractor de este tipo. Esto es un útil. Estos útiles me gustan un montón porque muchos de ellos los podemos hacer nosotros mismos. Por ejemplo, esto es una lija que nosotros hemos convertido en un extractor de retenes. Simplemente, donde estaba el mango, lo hemos doblado y le hemos dado un poco de forma para poder tirar de los retenes para arriba. Agujas, por ejemplo, de las que usaría vuestra abuela para coser. Una recomendación, si vais a hacer esto, es que las agujas tengan algo de dureza, que no se puedan doblar muy fácilmente. Para darle la forma se la podéis dar con calor. Si son muy blandas, cuando tengáis que hacer fuerza con las agujas, perderéis la fuerza porque se va a doblar. Nosotros tenemos aquí, como podéis ver, un montón de formas distintas que hemos ido haciendo con el tiempo para cosas que hemos necesitado. Hay una versión más profesional de esto. Aquí vuelven a entrar nuestros amigos de Friday Parts. Son estos punzones de aquí. ¿Qué dirías? ¿Puedo doblar una aguja y listo? Sí. Pero esto tiene una dureza que es muy difícil que tú consigas la dureza y a la vez darle esta forma y que tenga esa punta que sea capaz de pinchar ya sea la junta tórica o un retén y extraerlo sin problemas. Tenéis en varias medidas y con formas distintas. Y esto sirve especialmente para sacar juntas tóricas. Vais a estar viendo un vídeo donde veis cómo extraigo un retén solo pinchándolo con ella y sale perfectamente. Tanto tóricas como retenes, con esto salen muy bien. Creo que no hace ni falta añadir que un buen banco es importante. Un buen tornillo de banco, os recomiendo que intentéis comprar uno de acero forjado. Si es fundición, os sacará el apuro, pero si es fundición, tened mucho cuidado a la hora de golpear porque se rompe. Si podéis comprar uno de acero forjado, segunda mano, le dais vosotros una capa de pintura, lo dejáis bonito, le quitáis el óxido, porque esto resiste todos los golpes del mundo. Tengo 4 instalados en el taller, tengo 4 esperando a ser cambiados, llevan toda la vida. Si veis los vlogs, que hacemos el bestia en ellos, bastante. Y cuidado, si os compráis un buen tornillo de banco o una morsa, como le llamáis en Latinoamérica, no cojáis y pongáis una mala mesa, porque de nada sirve que tengas un buen tornillo de banco atado a una mesa de madera, que lo he visto 1000 veces en empresas externas. Vas a hacer fuerza, se parte la mesa. Entonces, una mesa que está anclada al suelo, fijaros como nosotros las tenemos ancladas al suelo, que no la podamos mover y bien anclada a la mesa. No queremos perder fuerza. Si la mesa se mueve, perdemos fuerza nuestra. Lo hemos sacado, ahora tendremos que colocar el nuevo. En este caso vamos a usar el viejo para colocarlo, pero os quiero mostrar otro útil y es este. Este es el que nos han enviado los chicos de Friday Parts y este es el que teníamos nosotros casero. Y ahora vais a ver la diferencia. Aquí tenemos tres tamaños distintos, que son 3 agujeros distintos que hemos realizado nosotros. Pues como este venía en 3 tamaños, nosotros para no tener 3 útiles hemos hecho uno que se puede modificar. Yo puedo mover las agujas y sustituirlas de lugar para más tamaño o menos. Fijaros que es un Cristo porque se mueve y demás, que la podríamos hacer mejor seguramente, pero al final lo que voy es que hay útiles que no son prácticos. O los haces muy bien o no son prácticos. Y ese es el problema de los útiles, que se van deformando y demás y no funcionan como el primer día. Entonces, en algunas cosillas os recomendaría que sí que vayáis directamente a comprar el profesional. Al final cumple igual, pero ya tenemos que andar pues con más cuidadito y demás, metiendo las cosas, etcétera. Esta que tenéis aquí sirve para abrir cilindros. Esta es la nuestra, ya veis, 2 plaquitas unidas por otro grupito aquí y una serie de tornillos que nos permiten lo mismo, como hemos visto antes, pues poder hacer modificaciones de tamaño. Esta, por su parte, nos vienen 2 medidas, una grande y una pequeña. La función es la misma, abrir los cilindros. Por un lado tiene los tetones más grandes y por el otro lado los tiene más finos, para permitirnos varios tamaños. Esta la he probado y la verdad que ahora vais a ver el vídeo, es muy práctica. Sirve para este tipo de cilindros que, como veis, aquí no podemos echar la llave de perro y tenemos que atacar directamente a la tuerca desde ahí. Como útiles, por último, aparte de todos los que os podéis inventar, porque son infinitos, puede haber un útil para cada cosa del mundo,
este es el que no puede faltar. Va a ser muy útil, sobre todo porque siempre os va a tocar desmontar o cilindros hidráulicos, las llaves que hemos visto ahora y los cambios de juntas que hemos visto ahora, o los motores eléctricos. Son dos cosas que van de la mano. Y si hacéis maquinaria, os recomiendo 100% que sepáis un poquito de hidráulica, cambiar juntas, etcétera. No tenéis por qué entrar en válvulas, que eso es mucho más complejo, pero por lo menos que sepáis cambiar juntas de cilindros y reparar motores. Eso es inevitable. Abrir los motores, comprobarlos, hacer cambios, limpieza. Obviamente no tenéis por qué saber bobinarlos, pero abrir los motores tenéis que saber hacerlo. Para terminar, vamos a entrar con lo que es maquinaria y herramienta más específica. Siempre os recomiendo que, aunque sepáis reparar un poco de todo de la maquinaria, que busquéis una rama que se os dé mejor que al resto. Es decir, nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a la hidráulica. Tú puedes elegir dedicarte a reparar motores, motores de combustión, motores eléctricos, lo que se te ocurra, tuberías, hacer tubos, etc. Pero siempre tratar de especificaros en una de las ramas. Para ello, por ejemplo, usamos nosotros esto, que para mí sería esencial como herramienta específica del taller, cara y más compleja, es esta. Esta no puede faltar para la hidráulica. ¿Por qué? Porque nos sirve para esta bombona que habéis visto aquí durante todo el vídeo, que es nitrógeno. Y nos sirve para meter ese nitrógeno dentro de los acumuladores de gas y saber qué presión estamos metiendo y hacerlo de forma segura y poderlos comprobar. ¿Por qué os digo que es muy importante que os especialicéis en algo? Nosotros, por ejemplo, somos especialistas en hidráulica. Dentro de la maquinaria hidráulica están las carretillas elevadoras. Entonces, gracias a la hidráulica entramos en una empresa y luego podemos vender carretillas elevadoras dentro de esa propia empresa. Para ello necesitas herramienta mucho más específica. Por eso os recomiendo que si vais a ir a maquinaria más compleja, como son carretillas elevadoras, maquinaria de obra, tengáis muy claro qué es lo que vais a necesitar. Podéis hacer reparaciones más sencillas al principio, cambio de ruedas, reparaciones de motor, piezas que visualmente están rotas, que es lo más fácil, que es más difícil que encontrar fallos. Cuando encontréis fallos, podéis muchas veces llamar a la marca y que se encargue ya la marca. Pero para esos casos tenemos maquinitas de diagnóstico. Esta, por ejemplo, sería uno de los modelos más sencillitos para un Curtis, que es un variador que llevan hasta los patinetes eléctricos. Es un variador muy común. Y esta nos la han enviado también los chicos de Friday Parts. Y aquí ya las cosas se ponen más serias. Estos aparatos ya empiezan a valer un dinero, que tendremos que tener en cuenta, pues si te especializas en qué tipo de máquina, en qué modelo. Trata siempre de ser concreto. No trates de alcanzar todo, porque es muy difícil. Vas a ir a por excavadoras, trata de buscar un modelo de excavadora que se te dé bien. Y con el tiempo podrás llegar a adquirir una maquinita que te permita entrar a los sistemas. Y siempre, si es posible, trabaja con una marca que te dé un acceso más sencillo, tanto a errores como maquinitas para esta. Esto, para los que no sepáis, ¿para qué sirve? Me sirve para conectarme al cerebro de la máquina. ¿Qué puedo hacer con ella? Puedo modificar parámetros de velocidad, parámetros de paro, parámetros de seguridad, ver los fallos. Digamos que es lo más similar a un OBD dentro de los vehículos, de los coches comunes y corrientes. No trates de abarcar más de lo que puedes. No necesitas un torno. Si se te da bien el torno, te gusta, adelante. Si no, busca a alguien de confianza, hacemos que otras personas generen trabajo y esas personas cuando tengan un problema te van a llamar a ti también. Así que búscate un tornero de confianza y dale el trabajo a él y no te compres un torno. Que si te gusta, pues adelante. Es muy divertido y es muy bonito de usar. Es algo que me decís un montón en los blogs. ¿Por qué no tienes una máquina de hacer latillos? Trabajo un montón con ellas y no tengo, porque me es más fácil ir a la tienda y hacerlo que tener yo todas las medidas que necesito para poder cerrar esto. Porque según el tamaño del racor voy a necesitar una pinza. Venden pinzas, son muy útiles cuando necesites hacer un trabajo muy largo o muy grande. Por ejemplo, puedes alquilarla una temporada, lo haces y la devuelves. Yo, en mi opinión, si no te vas a dedicar plenamente a esto, es mejor que lo externalices. En mi opinión, estas son las cosas que son vitales. Seguro que me olvido alguna. Dejad en los comentarios la que penséis que me he olvidado o aquella que es vuestra favorita. Espero que os haya sido útil este vídeo. Si queréis que profundice dentro de alguno de los apartados que hemos tratado hoy, decidme en los comentarios y hacemos un vídeo específico sobre la maquinaria, las herramientas o lo que os haya gustado o os genere dudas.